Son las 8 de la tarde, un minuto sobre las 8 de la tarde, hora central europea, y tenemos que mirar a una noticia de última hora de Político, del medio de comunicación, que dice que podría haber un choque entre Estados Unidos y la Unión Europea por los activos rusos congelados. Y es que el marco de acuerdo de paz de Estados Unidos sugiere que se utilicen activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania. Lo que ocurre es que esa reconstrucción la lideraría Estados Unidos y pretende quedarse con el 50% de las ganancias de esa reconstrucción. Claro, esto choca con la postura de la Unión Europea, con sus esfuerzos que han llevado a cabo para finalizar el mecanismo de préstamo que va a utilizar aproximadamente 140.000 millones de euros en activos estatales rusos inmovilizados para apoyar a Ucrania. Los diplomáticos europeos temen que la idea de Estados Unidos pueda hacer descarrilar las delicadas negociaciones de la Unión Europea previstas para la cumbre del mes que viene. Así que, bueno, esta es la cuestión que tenemos en estos momentos. Un exfuncionario francés dice que la propuesta es escandalosa y un alto cargo de la Unión Europea, no sabemos quién, ha dicho que Steve Witkoff necesita ver a un psiquiatra. Bien, estas son las declaraciones que recoge Político citando a esas fuentes, pero no revelando los nombres. Mientras tanto, también tenemos que mirar, a otras novedades que conocemos en torno al plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. Donald Trump podría extenderle a Ucrania el margen, la fecha límite de negociación más allá del jueves, si las conversaciones van bien. Estefanía Muniz. Aunque matiza el presidente de Estados Unidos que el jueves es un buen momento para alcanzar un acuerdo. Bueno, ya sabes, he tenido muchos plazos de entrega, dice Trump, pero si las cosas funcionan bien, se suelen prorrogar. El jueves nos parece un momento apropiado. En una entrevista con Fox News, Trump recalca que no levantará las sanciones contra Rusia mientras duren las negociaciones. Es muy poderoso, hace que sea muy difícil vender el petróleo, es algo muy importante, su economía se basa en eso. Insiste en que el presidente ruso no busca más guerra y que Estados Unidos le ha proporcionado a Kiev el mejor equipo militar del mundo. Ambas partes han recibido ya el informe de 28 puntos que exige la renuncia al Donbass por parte de Ucrania y la reducción de su fuerza militar, entre otros aspectos. Desde Moscú están listos para el diálogo. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado esta tarde que ha recibido el plan de paz de Estados Unidos y están listos para negociar. Asegura que puede servir de base para la resolución final y advierte de que también están listos para continuar la lucha si Ucrania se niega al diálogo. Появилась его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов. Putin insiste en que los objetivos en Ucrania deben cumplirse incondicionalmente. Desde el Kremlin aseguran que la ofensiva efectiva de las Fuerzas Armadas rusas debería obligar a Ucrania a negociar una solución pacífica, mientras el presidente Zelensky ha discutido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, distintas opciones de paz. Asegura haber hablado con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y con el secretario del ejército Dan Driscoll sobre las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania. Concreta que los equipos de Kiev, Estados Unidos y los 27, la Unión Europea, trabajarán en un plan conjunto y que su país respeta los esfuerzos de paz del presidente Trump. Eso sí, Zelensky intenta no enfadar a Estados Unidos, evita un choque frontal, pero tampoco quiere ceder. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Dice, este es uno de los momentos más difíciles de la historia. Ahora la presión sobre Ucrania es una de las más difíciles. Se encuentra en una situación muy difícil. Zelensky mantuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, durante la cual discutieron también el acuerdo de paz de 28 puntos propuesto por Estados Unidos para ambos países, Rusia y Ucrania. Mientras tanto, apoyo mayoritario en Europa a la soberanía íntegra de Ucrania frente a ese plan de paz del presidente Trump. Por parte de Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se muestra tajante al afirmar que un principio clave siempre debe seguirse es nada sobre Ucrania sin Ucrania. We will discuss the situation both with European leaders and with leaders here. En la misma línea se ha mostrado la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. Entre tanto, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido han hablado también hoy con Zelensky sobre cómo mantener la soberanía de Kiev, y también a esas alusiones se ha mostrado la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que
prima que la paz en Ucrania sirva para la seguridad de Europa tras su conversación con el canciller alemán Friedrich Merz, mientras el primer ministro húngaro Viktor Orbán apunta que las próximas 2 o 3 semanas serán decisivas para saber si la cumbre entre Estados Unidos y Rusia se celebrará pronto. Ucrania, mientras tanto, niega que Rusia haya tomado el control de Kupiansk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania niega que Moscú haya ocupado la ciudad ucraniana, asegura que esa ciudad está bajo control de sus fuerzas y denuncia que el Kremlin sigue compartiendo información falsa. Además, el ejército continúa con las operaciones de búsqueda y asalto, así como la eliminación de Rusia en zonas de Pokrovsk. Y mientras tanto, Rusia advierte de que no habrá conversaciones con Estados Unidos sobre el nuevo tratado de reducción de armas estratégicas. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryakov, recalca que volver a la discusión sobre la estabilidad estratégica sería posible cuando se den señas de cambios positivos en la política de Washington hacia Rusia. Además, no prevé que Estados Unidos modifique su postura sobre el acuerdo de restricción de armas nucleares. Mirando a Oriente Medio, Trump asegura que Irán quiere llegar a un acuerdo después de retrasar su programa nuclear y haber cancelado relaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Sugiere Trump que un acuerdo es probable, recalcando que la situación es muy diferente a la de hace unos meses. This is a totally different Middle East right now, and you have countries that want to make. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi ha afirmado que Estados Unidos y 3 potencias europeas, el grupo de los 3, Reino Unido, Alemania y Francia, han terminado con el acuerdo nuclear entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica firmado en El Cairo en septiembre por los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, de Estados Unidos e Israel, la reactivación de las sanciones y finalmente la resolución del organismo de que Irán proporcione información sobre las reservas de uranio. También en Oriente Medio, las fuerzas de defensa de Israel han matado a 13 miembros de Hamas en el Líbano y en Asia, Taiwán se prepara para una posible escalada de la tensión con China. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán ha anunciado que 29 aviones chinos y 7 buques de la Armada han cruzado la línea media del estrecho. También ayer se detectaron 24 salidas de la Armada del ejército chino en aguas cercanas. Por su parte, el gobierno de Taiwán quiere estar preparado por si se produce un aumento de la tensión con China y ha distribuido un manual de supervivencia a la población en caso de que la invasión se produjera. También en Asia, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, podría anunciar un plan de estímulo económico de 135.000 millones de dólares. Y en política estadounidense, hoy el presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el alcalde de Nueva York, con Zohran Mamdani, a nuestras 9 de la noche, así que no vamos a poder retransmitirlo. Queda menos de una hora para ese encuentro. Well, maybe I spotted talent, you know, maybe I saw you, you're a young guy, young, nice, handsome guy. En la entrevista con Fox News, Trump dice que es un chico con talento y joven con un futuro por delante. Mamdani, que tomará posesión el 1 de enero, ha pedido recientemente a la Casa Blanca que se abstenga de enviar a la Guardia Nacional a Nueva York. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha desmentido los informes de reestructuración del gabinete de Donald Trump. Informes que han transmitido la CNN este viernes. En esa remodelación se incluye la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Christine Noem. Además, el secretario de Energía, Chris Wright, fue acusado de retrasar algunas iniciativas prometidas por Trump. Según el informe, el gobernador de Virginia es uno de los republicanos, Glenn Youngkin, considerado para un puesto en la administración. En clave de política monetaria, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, calma al mercado. Asegura que todavía hay un margen adicional para un recorte de tipos a corto plazo. Mientras, Lori Logan, de la Fed de Dallas, se sentiría más cómoda manteniendo los tipos por un tiempo. Y esto evidencia la división en el Banco Central de Estados Unidos. Williams declara que está a favor de 2 recortes recientes de las tasas de interés e insinúa que la Fed aún podría potencialmente realizar otro recorte en el corto plazo. I view monetary policy as being modestly restrictive, although somewhat less so than before. Mientras tanto, Lori Logan considera que la Fed debería mantener los tipos estables por un tiempo. Reitera que se ha opuesto a la bajada de tipos de octubre y que no puede apoyar una en el mes de diciembre. Y mientras tanto, 2 referencias macro, varias referencias. Por un lado, el sector privado en Estados Unidos, que crece en el mes de noviembre. El índice PMI compuesto de producción se sitúa en 54,8 puntos en noviembre, creciendo desde la cifra de los 54,6 en octubre y alcanzando un máximo de 4 meses según el S&P Global. El índice PMI de actividad empresarial del sector servicios ha alcanzado los 55 puntos, mejorando con respecto al mes anterior. Y por último, el índice PMI manufacturero se ha situado en los 51,9
50,9, descendiendo desde los 52,5 de octubre, alcanzando su nivel más bajo en 4 meses. Recordamos que no tendremos la referencia de IPC de octubre, pero hoy hemos tenido la de confianza de consumidor, que cae en noviembre un 4,9%. Con respecto al mes anterior, situándose en 51 puntos, según el último informe de la Universidad de Michigan, esta cifra representa un descenso interanual del 29%. Los consumidores siguen frustrados por la persistencia de los altos precios y la disminución de sus ingresos.